Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Illuminatus y el logro llamado Maestro Archivador. Estos dos logros hacen referencia a los coleccionables que encontramos en el juego. En primer lugar, conviene recalcar algunas cosas importantes. Para el logro Illuminatus tenemos que recoger todos los yesqueros o cajas de yesca disponibles en el juego base. Muy importante, en el juego base. Pero para el logro Maestro Archivador tenemos que recoger todas las notas del juego base más las de la expansión o DLC, tranquilos que es gratuita, llamada Justin. Si os preguntáis cómo tenemos que hacerlo, pues será de la siguiente forma. Nosotros vamos a jugar con un perfil determinado en el juego base. Cuando ya hayamos cogido todas las notas y se guarde, bien porque hemos pasado una zona de guardado automático o nos hemos pasado el juego, por ejemplo, o bien porque hemos guardado de forma manual, pues ya estará recogido en nuestro perfil. Ya simplemente comenzamos Justin con el mismo perfil con el que hemos cogido todas las notas y cogemos las que nos falten en el DLC y vamos a conseguir el logro. Hay en total 151 yesqueros y 58 notas que tenemos que recoger. Os voy a enseñar sus localizaciones y además os voy a comentar todas esas zonas en las que corremos algún tipo de peligro para que podáis avanzar rápidamente y sepáis lo que tenéis que hacer en todo momento. Sobre todo, os ayudaré a burlar a los enemigos fácilmente. He preferido hacerlo de esta forma en lugar de enseñaros las localizaciones y que vosotros os tuvierais que buscar la vida. El vídeo ha quedado un poco más largo, pero a la larga vais a perder menos tiempo, os lo aseguro. Espero que el vídeo os guste, que os ayude, dejadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!
Tienes que ser rápido. Cuando activas el primero, ¿oyes eso? Si deja de sonar, tendrás que empezar de nuevo. ¿No es un poco excesivo? Nunca se es demasiado precavido, ¿vale? Bueno, en la zona de la bodega nos aparece un enemigo siempre y cuando cojamos el bote de láudano que os voy a enseñar un poquito más adelante. Os voy a mostrar algunas de las cosas que hay que hacer para que sepáis más o menos lo que tenemos que hacer para ir rápido y bueno, no llenar esto de cortes porque luego al final nos liamos, ¿vale? Hay mucha oscuridad y demás, y para hacerlo un poco más fluido. No voy a tardar mucho más, simplemente en esta zona hay que coger 4 botecitos para luego hacer una mezcla en el laboratorio. Mientras tanto vamos cogiendo los coleccionables que os estoy enseñando. Aquí tenemos otro que podemos cogerlo, solo que se va a caer, bueno, muchas cosas encima de la puerta. Tenemos que abrirla y una vez tenemos los 4 botes podemos salir de aquí, una vez que tengamos todos los coleccionables que os estoy enseñando. Como digo, en la zona que os voy a mostrar a continuación, si no nos desviamos un pelín para coger un botecito que hay de salud, del láudano, no nos aparece el enemigo, el bicho, ¿vale? Nos va a aparecer a modo de tutorial, nos va a decir que nos agachemos, que nos escondamos, que estemos en la oscuridad y demás, pero que estando en la oscuridad, bueno, nos vamos a empezar a perder la cordura y tal, es a modo de tutorial, ¿vale? Como digo, no nos hace falta ese bote, pero si lo queréis coger, pues lo cogéis en última instancia y salís a correr. Va a ser justo al entrar aquí. Si nos desviamos hacia la izquierda, nos aparece el enemigo cuando cojamos el botecito de salud, que está allí al fondo. Si no vamos hacia esa zona, no hay peligro. Podemos salir de aquí, de esta zona, sin que nos aparezca el enemigo, ¿vale? Que os quede claro. Y bueno, ahora os voy a enseñar también un cilindro de estos que tienen lucecillas azules por arriba y por abajo, que no sé si entran o no. Yo diría que no, pero no me quise arriesgar y os lo he dejado, también los cuento, ¿vale? En las notas, así que los cogéis, que os los he dejado todos, además están siempre cerca de algunos coleccionables, no vamos a tener que desviarnos. Esto, me refiero a esto.
Como digo, repito, realmente no sé si cuentan, pero por si acaso los vamos a coger todos, además es muy poco, y no nos van a ralentizar. Y bueno, llegados a esta zona, nos vuelve a aparecer otro enemigo, pero no os preocupéis, porque tiene un comportamiento prefijado. Nos va a salir un poquillo, siempre que no salgamos a correr, que no la liemos. Si lo hacéis más o menos como vais a ver, no vais a tener ningún problema. Va a avanzar un pelín por delante nuestra para asustarnos, pero va a llegar a una puerta y va a desaparecer. Vais a ver como una especie de huesos en el suelo y va a desaparecer, así que no hay ningún problema. Yo ya me sabía su comportamiento, así que os lo cuento para que, sobre todo para que estéis tranquilos y podáis coger los coleccionables sin demasiados nervios. Se queda en esa puerta, podemos esperar un pelín, nos damos la vuelta y cuando volvemos a mirar hay huesos en la puerta y ya ha desaparecido. Ya tenemos esta zona tranquila para coger todos los coleccionables sin nervios. Bueno, estamos en el almacén, aquí nos van a salir varios, o el mismo varias veces, pero no hay que preocuparse porque, como ha pasado anteriormente, sale de forma puntual y siempre hace lo mismo, así que os voy a ir explicando lo que tenemos que hacer para estar tranquilos y para poder ir lo más rápido posible. Aquí, hasta que no cogemos la pieza que hay en la estantería de la derecha, no nos aparece, ¿vale? Así que primero cogemos los coleccionables y antes de cogerlo vamos a apagar el farol. Nos agachamos y lo vamos a ver de frente, ¿vale? Se queda ahí, os cubrís un pelín. Si os ve, va a venir hacia vosotros, así que mejor que apaguéis el farol. Os quedáis ahí, él va hacia adelante y hay una puerta un poquito más adelante, que es una zona que tenemos que destruir con dinamita y tal, con un explosivo. Y justo ahí, cuando él va hacia adelante, yo lo he perseguido incluso, esperamos un pelín, vuelve a pasar lo mismo de antes, hay como una especie de huesos en el suelo y ya desaparece y nos deja en paz.
¿vale? Hay como un flap ahí en esa zona. Ya podemos estar por aquí tranquilos que no pasa nada. Bueno, al llegar aquí a esta zona, el bicho lo tenemos en una habitación que os voy a mostrar a continuación. Si no la abrimos, no hay nada de qué preocuparse, ¿vale? Está preparada esa habitación para que cuando volvamos ya con los objetos que necesitamos de la misión, nos aparezca. Incluso podemos hasta taparle la puerta, pero bueno, no nos centremos en eso. Está justo ahí en esa habitación de la izquierda, ¿vale? Si nosotros no la tocamos la puerta, que hay ahí algunos coleccionables que necesitamos, pero de momento no vamos a entrar, lo vamos a hacer todo en orden, conforme a la historia, y vamos a evitar que nos salga más veces. Lo vamos a hacer de una forma más fácil, se puede decir. Luego, cuando cojamos unas piezas que necesitamos de la historia, nos va a aparecer y ya os cuento cómo lo vamos a burlar. Aquí tenemos un yesquero. No cojáis todavía antes de coger los coleccionables. Es preferible que no cojáis las varillas, porque justo al coger las varillas nos va a aparecer el enemigo que yo os decía que estaba en la habitación, ¿vale? Lo perseguimos un pelín, esperamos que él se dé la vuelta. Él va a hacer siempre el mismo recorrido, desde que nos aparece, vuelve hasta allí, hasta la esquina, se da la vuelta. Aquí hay como una barra, como un muro en medio. Va hasta casi al final, vuelve y se mete en la zona que veis de fondo. Ya nos deja vía libre para poder entrar en la habitación que él estaba para coger los coleccionables, ¿vale? Hay que tener cuidado al coger las varillas porque nos aparece, a lo mejor viene hacia nosotros, nos escondemos un pelín y él ya viene hacia esta zona. Después ya pues simplemente lo perseguimos, hacemos un rodeo a la barra del medio y ya podemos coger libremente todos los coleccionables.
Aquí vamos a coger una nota, la llave y demás, que es parte de la historia cuando cojamos la llave del cuadro, y nos va a decir el propio juego que nos escondamos porque viene el enemigo, ¿vale? Simplemente nos escondemos en el armario, esperamos un ratillo, por los sonidos ya podemos intuir que se ha ido, pero estamos ahí un ratillo prudencial y ya podemos salir y evitamos que nos entrille. Algo así. Y bueno, llegamos a la primera de las dos zonas de la prisión. Son bastante complicadas, sobre todo porque son muy liosas. Nos podemos liar al principio. La primera mucho más corta y menos liosa que la segunda, que el bloque norte. Aquí no os voy a enseñar ningún mapa. En la siguiente zona sí os lo mostraré para ayudaros
digamos, a que no os perdáis y a poder avanzar lo más rápido posible. Esta zona es muy cortita, así que simplemente os lo enseño. Vais cogiendo estos coleccionables de esta zona. De momento no hay ningún peligro. Vamos a seguir avanzando. Y tenéis que hacerlo tal y como estáis viendo. No podéis subir las escaleras todavía, ¿vale? Tenéis que girar. Cogemos os voy a enseñar el martillo que necesitamos para avanzar en la historia. Esto no tiene nada que ver con los coleccionables. Y en esta habitación cogemos el aceite si queréis. Lógicamente es positivo. Y aquí tenemos un yesquero que estaba escondido, ¿vale? Después, en cuanto pisemos las escaleras y avancemos un pelín, nos va a salir el enemigo, va a venir hacia abajo, ¿vale? Así que apagamos el farol. En cuanto lo escuchemos, nos vamos por la esquina tal y como estáis viendo. Os he subido un poquillo el brillo para que lo podáis ver fácilmente, puesto que aquí no se ve nada. En el juego original está creado el ambiente para que no podamos ver demasiado. Pero bueno, aquí se puede ver algo. Si no nos ha visto y lo hemos hecho como yo os enseño, pues avanza un pelín, se da la vuelta y vuelve a subir las escaleras. Vamos esperando un pelín porque justo cuando suba las escaleras va a girar a la derecha. Os lo intento enseñar justo para que veáis por dónde va. Al subir las escaleras a la derecha va recto hasta el final, baja como unas escaleras que hay al final, que hay como una puerta, y ahí desaparece. Vale, esperamos un poquillo, un tiempo prudencial. Ya se habrá ido, pero por si acaso lo manejáis tal y como yo lo he hecho. Por ahí tira para abajo y desaparece, siempre que no lo sigamos, porque si lo estamos viendo a veces se da la vuelta. Cogemos los coleccionables, vamos hacia la siguiente zona, cogemos el siguiente y ahora vamos a tener que ir a una habitación que hay más coleccionables y vamos a tener que hacer lo que os voy a mostrar a continuación. Justo cuando abramos la puerta ya nos suena el bicho, viene por ahí por la izquierda, apagamos el farol y nos agachamos, ¿vale? Ya tenía que estar apagado el farol porque si no se queda con nuestra posición. Aquí yo lo voy a pasar, pero tenéis que tener cuidado porque él viene, ¿vale? Ya simplemente vamos a la zona de la derecha, cogemos el cincel y salimos por la parte de la izquierda, que hay un agujero debajo de la cama. Aquí os he dejado un mapa para que veáis cómo es la zona y lo vamos a hacer de la forma más eficiente posible. Hay que repetir. Si por ejemplo ahora vamos a la cocina, que la tenemos al lado, nos va a salir un bicho y vamos a tener que volver a la cocina. Así que vamos a reducir al mínimo las veces que los enemigos nos van a aparecer. Como tenemos que volver a la cocina, pues los cogemos luego, no pasa nada. Lo hacéis en el orden que yo os muestro y no vamos a tener ningún problema. Va a ir todo más fluido y lo vamos a sacar mucho más rápido. Además aquí tenemos, como veis, una zona en el centro que es muy buena porque si nos pillan podemos correr y podemos burlar a los enemigos fácilmente. Aquí nos aparece uno al fondo, pero lo único que hace es cruzar. Así que bueno, nos agachamos un pelín. Cogemos los coleccionables de esta zona. En la celda justo de enfrente hay otro coleccionable, pero ahora de momento no lo vamos a coger porque hay un enemigo ahí que está preparado para que nos salga cuando volvamos. Ahora vamos al almacén, que vamos a coger un objeto que nos hace falta para seguir la historia. Además vamos a coger los coleccionables de esta zona. Pronto todo estará listo. En cuanto nos aprendemos un pelín esta zona, ya no es tan complicada como parece al principio. Para mí es de las más liosas de todo el juego, por eso hay que estar atento para no dejarnos nada. Ahora, como digo, vamos a salir, nos vamos a quedar en la puerta, que no os vea, apagáis el farol y su comportamiento es siempre el mismo. Sale de la celda, parece que viene hacia aquí, pero se da la vuelta y se va. Llega al final del pasillo, gira hacia la izquierda y bueno, pasa unos segundillos y ya desaparece. Ya podemos entrar, aunque vamos agachados por seguridad. Por si acaso, ya cogemos el coleccionable, el yesquero que hay en esta zona. También hay un botecito de aceite. Y nos vamos a ir hacia la siguiente zona.
Os voy a intentar poner las situaciones más importantes en las que estamos en el mapa para que nos vayamos situando. Aquí, como veis, tenemos la silla, os he dibujado hasta la silla y todo en el mapa. Esta es la zona por la que tenemos que huir al final, pero ahora de momento pues no podemos. Cogemos el yesquero, tenemos otro al final del pasillo y aquí tenemos un flashback que, bueno, va a terminar. Vamos a coger el yesquero y aquí nos va a volver a aparecer el enemigo, ¿vale? El bicho. Si no nos ve, él se da la vuelta y sigue por el pasillo. Ahora lo vais a ver. Si nos ve o nos intuye, pues lo que va a hacer es que va a venir hacia aquí. Si viniera, nos escondemos aquí detrás de los barriles con el farol apagado y punto. Si lo hace muy bien, él simplemente se da la vuelta y se va. Así como veis, hay veces que viene, no pasa nada, nos escondemos, él se vuelve a dar la vuelta, se va hasta el final y cuando él gira a la izquierda, bueno, pasa unos segundillos y también desaparece. Suele pasar esto siempre, cada vez que nos aparece, a veces no, a veces se queda rondando, pero en la mayoría de las zonas está preparado para esto, para que nos aparezca en un momento concreto y desaparezca a los pocos segundos siempre y cuando no nos haya visto. Y bueno, como veis, a mano derecha tenemos la puerta por donde tenemos que salir, la zona de salida que os muestro en el mapa. Ahora vamos hacia la derecha y tenemos 3 celdas, como veis en el dibujito, que en las 3 celdas tenemos cosas que recoger, tenemos coleccionables que recoger, tanto yesquero como una nota en el del fondo. Y bueno, por aquí de momento no hay peligro. Dios mío. Cuando ya cojamos en estas 2 celdas que están una enfrente de la otra y cojamos la nota, Es decir, no puede ser. es posible que, bueno, hay veces que tiene algún comportamiento diferente, nos sale en algún momento diferente, pero como digo, vamos a aprovechar la zona de en medio, que es muy buena, porque si nos ve, siempre podemos dar la vuelta por el lado contrario y para ir a la cocina o para ir a la salida podemos aprovecharnos de esto. Yo, por ejemplo, una vez cogí aquí la nota, dije, por si me sale yo voy a estar preparado, voy a salir a correr, ¿vale? Porque no pasa nada. Me va a salir por la derecha y lo voy a dejar atrás. Como veis, por ahí está, no pasa nada. Voy a aprovechar, voy a dar un rodeo al cuadrito de en medio para ir a la cocina, porque tenemos que ir a la cocina. Rellenamos el bote de cristal que hemos cogido en el almacén, cogemos los coleccionables de la cocina y ya nos vamos con el ácido a la salida. Tenemos que destruir el candado y salir. Si os aprendéis un poquillo esta zona, vais a ver que es sencilla. Yo esto lo enciendo porque justo cuando entremos en la cocina nos va a venir un enemigo a por nosotros, va a aparecer un bicho, ¿vale? Podemos hacerlo esto medianamente rápido, lo de coger los coleccionables. Tenemos la nota, tenemos los 2 yesqueros, además tenemos un bote de salud justo a la derecha. Yo me voy a esconder y voy a esperar a que pase pues esta secuencia, se puede decir. Él entra, si no nos ha visto se queda ahí parado enfrente de la lumbre y luego se va hasta el fondo del pasillo, encendido las luces para verlo mejor. Él gira a la derecha, al final del pasillo, estamos unos segundos ahí de espera y ya desaparece. Ya podemos salir a correr, que no nos lo vamos a encontrar y ya terminaríamos fácilmente. Si seguís el mapa vais a ver que es muy sencillo.
En esta zona hay veces que parece que nos va a salir el enemigo del agua, que parece que nos va a volver a salir el bicho del agua, porque suena raro y tal, pero yo me he estado un montón de tiempo dando vueltas por el agua para ver si me salía, para contároslo, y no había ningún peligro, no me atacaba nada. Por si acaso vais todo el rato corriendo cuando tengáis que pisar el agua, pero ya os digo que yo he estado intentando que me saliera algún bicho cuando suena así como un estruendo, como cuando parece que está algo está pisando el agua, que está chapoteando, y nunca me salió nada. Así que yo me arriesgaría a decir que esta es una zona segura. Y bueno, llegamos a la morgue, tenemos dos caminos, de frente o a la derecha. En primer lugar, nos vamos a ir de frente. Tenemos que coger un objeto. ¿El qué? Ahí tenemos también ¿Se ha ido? un coleccionable, tenemos un yesquero. Y aquí el enemigo nos sale cuando avanzamos en la historia. En la otra zona, en la zona cuando entramos por la derecha, tenemos que hacer unas cosillas con el cadáver que hay encima de la mesa. Justo cuando hagamos estas cosas, que ya hemos avanzado un pelín en la historia, vamos hacia la puerta de salida y empieza como a patearla, ¿vale? Va a destruir la puerta, pero bueno, nos dan unos segundos de margen. Podemos salir a correr hacia atrás, nos escondemos y cuando esté un poco, si no nos ve claro, cuando esté un poco ahí dando vueltas por ahí, se va y ya cuando sale por la puerta, unos segunditos como hemos estado haciendo en las veces anteriores y desaparece. Así que, como os digo, cuando estéis por aquí, tened cuidado, esperáis a que se vaya y ya podéis salir tranquilamente. Zona de las cloacas. Justo al llegar a esta zona nos agachamos y nos escondemos porque tenemos un bicho que va a cruzar. Aquí ya es más peligroso porque es más rápido, así que conviene que no nos vea. Aquí solo tenemos un coleccionable, así que bueno. Aquí, como digo, el giro a la derecha, esperamos unos segunditos y va a desaparecer. Ya podemos coger
el yesquero tranquilamente. Bueno, estamos en la nave. Aquí os tengo que comentar algo muy importante, ¿vale? Que tiene que ver con la historia para que podamos coger todos los coleccionables, porque si no hacéis lo que os voy a decir, no vais a poder coger todos los coleccionables y no vais a poder conseguir ninguno de los logros, ¿vale? Ni el de las notas, ni el de los yesqueros. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las cosas de diferentes formas. Necesitamos hacerla de una forma concreta para que nos aparezcan todas las notas y para que tengamos disponible todas las zonas. Os lo voy a ir explicando según vamos acercándonos a estas zonas, pero que ya llegados a este momento os quede claro, ¿vale? He preferido decíroslo, comentároslo, que poneros marcas en la pantalla que al final lo único que hacen es molestar. Ya tengo demasiadas y no quería llenar de cosas, de imágenes la pantalla. Y ahora vamos a llegar a la zona en la que nos vamos a encontrar con este personaje tan característico llamado Agripa. Vamos a ver en esa misma zona dos puertas que están cerradas, que nos dan pie a pasar a la zona del coro y a la zona del crucero. En estas dos zonas vamos a conseguir 3 piezas de orbe en un sitio y 3 piezas de orbe en otro. Tenemos que entrar en el presbiterio antes de coger las 6 piezas de orbe, ¿vale? En estas dos zonas que os digo, el presbiterio está en vez de estas dos puertas, cogerlas, izquierda o derecha, seguir hacia adelante, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo, pero para que nos vayamos poniendo en situación. Tenemos que entrar en primer lugar en el presbiterio, puesto que después, si hemos cogido las 6 piezas del orbe, al entrar en el presbiterio nos atacan, nos duermen y nos llevan a una celda, y cuando volvemos al presbiterio ya todo se ha desmoronado. Hay zonas que no están disponibles, es decir, ya no podríamos acceder a esa zona, no podríamos coger ni notas ni yesqueros que nos harían falta, y además algunas notas y algunos yesqueros en zonas que sí podemos acceder después están cambiados, porque tenemos que entrar ahora en primer lugar, coger lo que hay, seguir en la historia. Cuando volvemos a esa zona hay otras cosas diferentes en las mismas zonas, ¿vale? Sé que puede ser un poco lioso, pero para que no tengáis ningún problema, antes de entrar por las puertas izquierda y derecha, aquí como veis, seguís hacia adelante. Cogemos los coleccionables tal y como yo os estoy enseñando, cogemos los que hay en esta zona y entramos en el presbiterio. Cogemos todos los que hay en el presbiterio y ya después vamos a abrir las puertas de izquierda y derecha y vamos a por los coleccionables de cada zona, y además a coger las piezas del orbe que hay en el coro, tanto en la zona llamada coro como en la zona llamada crucero, puesto que después, justo al entrar en el presbiterio, nos van a atacar y ya la próxima vez que accedamos al presbiterio está, digamos, diferente. Vamos a tener otros coleccionables diferentes, porque la primera vez tenemos una serie de coleccionables y luego eso, cuando los cogemos, volvemos y hay otros. Si no los hemos cogido, si lo hacemos mal, pues se cambian y ya solo están los nuevos. Es decir, no podríamos coger todos los coleccionables. Además, la zona de la izquierda está derrumbada y no podemos entrar, así que muy importante que antes de entrar en la sala de la izquierda y la de la derecha, que lo que importa realmente es que cojamos las 6 piezas de orbe, es cuando nos atacan. Solo un Pero poco más. Me recuerda a si Orfeo no me he descendiendo explicado yo muy bien, Inframundo. aquí hay un enemigo que cruza de izquierda a derecha, ¿vale? Todo el pasillo, y se va por esa zona. Tenemos un poquillo de cuidado y vamos primero a la zona de la izquierda. Creo que no Si no me explica muy bien, No. ¿vale? Que os quede claro, tenéis que entrar en el presbiterio antes de coger las piezas del orbe. Fin. Vamos cogiéndolo en el orden que yo os estoy mostrando y así no tendréis ningún problema. No se os ocurra coger las piezas del orbe antes de entrar en el presbiterio, ¿vale? Quedáis avisados. Aquí tenemos esta nota, por ejemplo, y luego cuando volvamos vamos a tener otras notas diferentes. Si no hubiéramos cogido esas notas, pues esas notas digamos que se regeneran, se ponen otras nuevas. ¿Vale? No sé si he sido demasiado pesado, si os ha quedado claro, pero
por si acaso es mejor hacerlo así que luego llevarnos las manos a la cabeza. Tenemos que ir a la zona opuesta, que esa zona luego no está disponible. Cuando volvamos para atrás, cojamos las 6 piezas del orbe y volvamos. Nos van a dormir, nos llevan a una celda, tenemos que volver aquí. Y esta zona ya está destruida y no podemos entrar. Así que todo lo que os he contado hasta ahora lo hacéis. Tened mucho cuidado en no liarla para no fastidiar el logro. Y si lo hacéis como estáis viendo, no vais a tener ningún problema. Ayúdame. ...15 de agosto de 1800... Y bueno, esta zona al principio parece muy complicada. Yo sé que parece complicada, sobre todo porque no se ve bien, pero yo os he dejado un recorrido hecho para que podáis conseguir todos los yesqueros que hay en esta zona, porque son los yesqueros muy fácilmente. Vamos a empezar por la derecha y vamos a terminar por la izquierda. Os lo voy a hacer corriendo de más. Vais a ver que vamos a tardar muy poco. Vosotros podéis aprovechar para ir haciendo, digamos, para ir avanzando en la historia, ir cogiendo los trozos de orbe, me refiero, pero para que todo quede muy fluido y sepamos dónde está cada yesquero, os lo hago rápidamente. Os voy a indicar dónde están las puertas de las cámaras de tortura, dónde están las orbes o los trozos de orbe. A la derecha tenemos el primero, podemos entrar y luego salir, y aquí hay veces que nos sale algún enemigo por diferentes zonas, pero yo siempre lo hacía corriendo y nunca tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque como hay algunos en diferentes zonas, es como que en cuanto ya los dejas un pelín atrás, desaparecen. Así que si habéis cogido la primera pieza y os ha aparecido por aquí alguno, salís a correr y vais a ver cómo lo dejáis atrás. Y si no, pues lo escondéis un poquillo y ya está. Esa era la zona de la derecha. Ahora estamos por la zona de la izquierda. Vale, esta es la zona de enfrente donde cogimos uno de los yesqueros, que había como una columna también tirada. Por aquí, ahí justo a la derecha, tenemos otra cámara de tortura, donde además vamos a coger un yesquero. Podemos coger también la pieza de orbe que hay allí detrás de la columna a la derecha. Y bueno, como os dije, empezábamos según entramos por la derecha y vamos a acabar por la izquierda. Yo vuelvo a repetir, yo iba todo el rato corriendo. Si veía alguno, que a veces veía alguno, me intentaba perseguir, pero se cansaba de seguirme, lo podemos dejar atrás. Nos aprovechamos de las columnas para ir zigzagueando si nos entra alguno. Y vais a ver que es muy fácil. Cogemos este yesquero, tenemos que ir más o menos al medio porque aquí ya no podemos seguir hacia adelante y vamos a tomar un pequeño puente que hay un poquillo más adelante.
Ahora vamos a ir hacia la derecha. Vamos a ir hacia de frente, si queréis, hacia la última cámara de tortura o zona, donde vamos a coger uno de los yesqueros. También podéis coger la pieza que nos falta del orbe. Yo, como digo, repito, simplemente cojo los coleccionables para enseñarlo de una forma más fluida, porque si no luego te empiezan a salir los flashbacks y demás, y bueno, se empieza a alargar el vídeo de forma innecesaria. Y ya vamos a girar a la derecha y vamos a estar al lado de la puerta, ¿vale? Como habéis visto, hemos hecho como una especie de círculo, que hemos empezado por la derecha según entramos y vamos a acabar por la izquierda. Tenemos la puerta a la izquierda a un trocito. Volvemos a la nave y ahora iríamos a la zona opuesta, que lo podéis hacer antes o después, esto como queráis. Yo os aconsejo que vayáis primero o que lo hagáis en el orden que estáis viendo para no liaros. Ahora vamos a la zona de crucero y allí ya no hay ningún problema.
Volvemos al presbiterio. Ahora ya simplemente vamos a tener un enemigo que va a entrar en la zona de la izquierda. Cogemos antes el coleccionable. Cogemos el yesquero y, como digo, va a la zona de la izquierda donde tenemos que ir, que hay una maquinaria que tenemos que romper y demás. Está ahí parado. Y bueno, podéis ir medianamente rápido. Aquí ya os agacháis. Vamos a pasar hacia la zona de la derecha. Y nos podemos quedar aquí detrás un ratillo hasta que se va. Y ya vamos a conseguir el último yesquero que nos falta. Y vamos a conseguir el logro llamado Illuminatus. Y bueno, estamos llegando ya a conseguir la última nota del juego base, ¿vale? Con los yesqueros no había ningún problema, los cogíamos todos en el juego base y nos saltaba el logro, como habéis visto. Pero aquí, una vez cojamos esta nota, ya no hay más notas en el juego base y tenemos que, digamos, que hacer que se guarde la partida. Bien porque una vez cogida hemos guardado la partida, bien porque hemos avanzado hasta un punto de, digamos, de guardado automático, porque nos hemos pasado el juego. Luego empezamos este DLC o esta pequeña expansión, como lo queráis llamar, que se empieza en el menú de opciones. Ahí lo tenéis en un apartado, parece que está escondido. Lo tenemos que comenzar con el mismo perfil, ¿vale? Muy importante, y que no hayáis suscrito el, digamos, el guardado. Yo lo hice para asegurarme. Una vez cogí la última nota, guardar y salir, entré aquí, cogí los coleccionables y me saltó, no tuve ningún problema. Aquí en esta celda nos quedamos un rato hasta que el bicho pasa, ¿vale? Suena como una puerta, como una verja, y ya nos indica que podemos seguir avanzando y no hay ningún peligro. Podemos, por ahora, digamos, ir tranquilos. Aquí hay tres prisioneros que podemos salvar o podemos matar. Lo más rápido es matarlo, ¿vale? Hay logros relacionados con eso, lo tenéis todo en el canal, pero si queréis hacerlo lo más rápido posible, yo os aconsejo que lo vayáis eliminando. Y si me habéis hecho caso, al coger la siguiente nota os va a saltar el logro que nos queda, el llamado Maestro Archivador. Y eso es todo, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido. Dejadme un comentario con lo que os ha parecido, suscribíos al canal si queréis ayudarme a crecer. Gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo. ¡Chao!